Pensando Juan Carlos Elsa con todas esas preguntas que hizo y a uno lo entusiasman. No se olviden de inscribirse en Más Fanático. Realmente es una maravilla poder disfrutar del deporte también desde la competencia. Y hablando de deporte, de competencia, recibo a mi querido ¿Cómo amigo, estás, amigo? trasnochero Juan Pablo Taibo. ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? Y yo qué sé. Es un decir, ¿no? Es un decir. ¿Cómo ¿Por estamos? qué a los simpatizantes e hinchas de distintos, sobre todo los tradicionales rivales, nos provoca una ansiedad el fin de semana Sí. como este que se viene, ¿no? Y bueno, es que no es uno más, es el fin de semana que se viene. Un clásico entre Peñarol y Nacional, lo digo en ese orden porque así fue dispuesto el sorteo. Está nada menos que en juego el título de campeón en 2 partidos. Es justificado, Bueno, es justificado. esta vez es justificado. ¿Y fue justificada la conferencia de prensa de Marcelo? Bueno, después de la goleada y la pésima actuación de Uruguay frente a Estados Unidos, se llamó a conferencia de prensa y la verdad que la incertidumbre era total. Para saber qué tenía para decir Bielsa, que incluso generó un cambio de horario para expresarse lo que tenía que decir. Algunos habían especulado con que quizás podía terminarse el ciclo. Eso no sucedió. Así que vamos a empezar a compartir rápidamente el material, que es una parte nomás. Fiorella después en BTV Noticias va a seguir complementando esta situación. Esto dijo Bielsa en el comienzo de la conferencia. Perder 5-1, por supuesto que no es un episodio que se pueda ignorar. Lo que me genera es, hay un término que es para la intimidad, pero uno se siente avergonzado como cuando se producen resultados de este tipo. Y lo que uno hace es analizar en lo personal primero y luego compartir las preguntas que surgen para explicar una actuación tan negativa con Jorge, que es un especialista, y por supuesto que lo que él pueda decir tiene el añadido del saber específico de la profesión, como es natural, y en relación con el presidente, imagínese que tiene muchas inquietudes y las transmite, las presenta, las plantea y yo las respondo. Bueno, ahí estaba lo primero de Bielsa con esa situación del amistoso perdido, de manifestar su deseo de continuar, sabiendo que bueno, las últimas imágenes no han sido las mejores. Y él tiene una autocrítica permanente, ¿no? Sí, Él sí. siempre se pone él como culpable, ¿no? Sí, está bien, pero bueno, en algún momento hay que empezar a ver esa autocrítica o lo que sea que en cuanto a palabras suena hermoso en un rendimiento colectivo que esté un poquito más a la altura. ¿Para usted se tenía que ir, Bielsa? Yo pensé que se iba, yo pensaba que se iba. Porque no son solo los resultados, sino esa división que hay puertas adentro, que ya es manifiesta. Claro. Ni siquiera se encargan de decir que no. Entonces, es verdad, 5 meses, 6 del Mundial, capaz que no era lo recomendable, no. Pero bueno, en definitiva va a continuar. Y hablando de autocrítica, si querés escuchamos que siguió diciendo Marcelo Bielsa. Yo constantemente hago autocrítica y veo qué puedo hacer sin dejar de parecerme mínimamente a mí mismo para satisfacer todos los reclamos que hay. Cuando digo que uno no puede dejar de parecerse a sí mismo, porque después hay que ejercer de entrenador y convencer a través de lo que uno piensa. Y yo solo puedo convencer a partir de las cosas de las que no tengo duda. Si alguien me dice que yo convenza con mensaje ajeno, no los descalifico a los mensajes ajenos, pero reconozco que no son los que yo he transitado. Por otro lado, en toda mi carrera, yo siempre fui valorado por los jugadores. En este periodo es donde yo más maltrato recibo, en algunos casos concretos como el de Suárez y en otros casos potenciales, pues yo no he tenido problemas con ningún jugador de Uruguay como para decir
los jugadores, perder la inhibición. Le decía, mira, vos sos un cagón, porque vos estás lleno de recursos y los recursos nunca los traducí en acciones de peligro. ¿Sabés cómo se define eso? Es que sos un cagón. Si vos vas a seguir siendo un cagón, vas a seguir siendo un mediocre, porque sos un gran jugador en función de tus cualidades, pero sos un cagón en función de traducir, de imponer tus cualidades. Usted dice, pero ¿cómo dice una cosa? Imagínese decir una cosa así. Efecto extraordinario. El jugador hace así. Entra a la cancha como un león. Usted me dice, bueno, ¿lo puede decir una vez por semana? No. ¿Piensa que el efecto va a ser siempre el mismo? No. Pero sí estamos viendo que esos golpes extremos son movilizantes. Como que tuvo de todo, toca el amor propio el hombre, sí, ¿no? Sí, Se ve que los encara y... Sí, hay más partes para compartir que lo van a tener en un ratito en BTV Noticias. Pero vos hablabas recién, se viene un fin de semana clásico, el domingo ya los invitamos, más allá de los compañeros que van a estar en rumbo a la cancha desde el mediodía. Nosotros estaremos empezando la previa a las 2 de la tarde, así que con móviles en cada una de las concentraciones para luego sí ir al campeón del siglo. Ahí está Nacional, que tiene un probable equipo titular que iría, por supuesto, con Mejía en el arco, Ancheta, Coates, Millán, Romero se metería en el lateral izquierdo, Boggio, Oliva, Rodríguez, Juan Cruz de los Santos, El Diente López y Maximiliano Gómez. Hago hincapié en esto de Gómez porque en la semana no entrenó a la par de sus compañeros por un estado febril, pero ya en esta tarde, en este momento, ya ha sido utilizado evidentemente en el táctico y en los 11 que serían titulares del próximo domingo frente a Peñarol. Hablando del equipo aurinegro, quien habló y se manifestó este mediodía fue Diego Aguirre, así que lo escuchamos. Yo sinceramente pienso que es un partido de 180 minutos, donde los primeros 90 son en la cancha nuestra y los 90 en el Estadio Nacional. Y sí puede incidir lo que pasa en el primer partido, pero no es determinante. Es un partido largo y bueno, que vamos hay que ir viendo las situaciones o las circunstancias que vayan presentando el primer partido para después pensar en el otro, pero obviamente que intentaremos encontrar una diferencia o una victoria que nos acerque al objetivo. Nos podemos imaginar muchas cosas, pero después la realidad es lo que suceda y sabemos que tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha, pero también vamos a tener que hacer un buen partido después, así que por eso hablo de un partido largo y que donde como es en general va a ser un partido, creo yo, muy equilibrado, muy parejo, porque los dos tenemos buenos jugadores, buenos equipos y bueno, también se suma todo lo emocional y lo que hace este tipo de finales, pero bueno, yo estoy tranquilo, con confianza en el equipo y creo que estamos para hacer un buen partido. Muy bien. Palabra de Diego Vicente Aguirre. ¿Cambiamos de deporte? Rápidamente, porque ayer ganó Peñarol en básquetbol, derrotó a Defensor Sporting en un juego que pudo quebrar recién en el último cuarto. El primer tiempo lo dominó el equipo de Gonzalo Brea con un notable trabajo defensivo que neutralizó a Santiago Vescovi, que realmente no pudo tener su esplendor ofensivo en las terminaciones, sí quizás en la generación de juego. En cuanto a Peñarol, el caudal anotador estuvo en ese hombre, en el Nicola Pomoli, que fue certero a larga distancia, hizo muy buen trabajo cuando estuvo Barben sobre todo, pero Martín Rojas ya en el arranque de sus primeros minutos en la primera mitad, rozando el doble, ya en esos primeros minutos del primer tiempo fue muy pero muy importante. Weavers en Defensor Sporting anotando a distancia, lo que generó incluso el propio Colmenares, un jugador que tiene la liga uruguaya prácticamente en la palma de su mano por cómo la domina, pero a influjo de talento individual, de la extensión de su plantel, pese a algunas ausencias importantes. Desde la individualidad, creo que Peñarol ayer termina quebrando a Defensor Sporting. Entró 2 puntos
abajo al último cuarto, pero no le dio al equipo fusionado, que venía de conseguir la clasificación al Final Four de la Liga Sudamericana, que enfrente se encontró nada menos que a Peñarol, que en definitiva con un último cuarto defensivamente muy pero muy bueno. De hecho, anota muy poco Defensor Sporting en los últimos 10 minutos, se terminó quedando con este triunfo. Sé que estamos casi en hora, pero sé que a vos te gusta también. El pronóstico del domingo, rápido. 3-1. ¿Para quién? Peñarol. 3-1. Anotado. Por ahí. Anotado. Se define en el parque. ¿Está? Y Muy con bien. este pronóstico, Listo. listo. Vamos arriba. Que pase bien. Éxito. El lunes Gracias, lo estoy espero acá. por acá.